En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego, pues, que me disculpes. Otro le dijo: Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: Acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: Sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará en mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, querido amigo, seguramente que al escuchar esta palabra, el Evangelio, te das cuenta que es una continuidad de lo que el día de ayer estábamos diciendo. Sigue hablando el Señor sobre un banquete. Primero, un consejo que le da al jefe de sinagoga: cuando hagas una fiesta, pues invita a estos, ¿sí? A los pobres, a los lisiados, a los cojos. Y ahora ya se nos habla de la fiesta en sí. Y en este caso, este rey, pues parecería que no había invitado a los pobres, a los lisiados, a los cojos, sino que había invitado a sus amigos. Pero resulta que los amigos, pues dicen: yo no puedo ir, ponen un pretexto. Bueno, el Señor Jesús abre en la parábola, abre las puertas pues para todos. Y en especial estamos hablando, y lo digo porque lo repite el texto, así lo dirá, ¿verdad? Invita a todos para que vengan, pobres, lisiados, ciegos y cojos. El mismo orden que utilizó el día de ayer. Y destaco que entonces estamos hablando del capítulo 14, el día de ayer un banquete, hoy también otro banquete. Y cuando pensamos en banquete, ¿en qué piensas? En la misa. En la misa. Y entonces, cada uno de nosotros, bendito Dios, todos los días tenemos la oportunidad de participar en la misa. Si no, por lo menos en la misa dominical. Y yo me atrevería a decir: ¿acaso, nomás una suposición, te parecerás de los que no van a misa? ¿De los que no participan del banquete porque no le han dado importancia al Señor Jesús con el que se van a encontrar? Pues ojalá no sea el caso, porque fíjate que diríamos que el pasaje de ayer y el de hoy no solamente quedan unidos en cuanto al tema, el banquete, sino por esta frase: dichoso aquel que participe del banquete del reino de Dios. Porque participar de la Eucaristía es anticipar en nuestras vidas el cielo. Y ciertamente nosotros podemos reconocer que todos los santos, fortalecieron su vida diaria, su vida espiritual, del encuentro con Jesús Eucaristía. Que la primera que adoró al Señor Jesús es la Virgen María. Que el primer sagrario
es la Virgen María, y que ella en esa ir a buscar a su prima Isabel está viviendo también, diríamos, la misma procesión del cuerpo de Cristo. Para cada uno de nosotros, entonces, el banquete, la misa, participar en él, ciertamente, como nos quedamos con la idea de que es uno de los mandamientos de la Iglesia, nos quedamos con la dimensión como que de obligación. No, es una necesidad. Cuando la Iglesia dice por lo menos los domingos, los domingos y fiestas de guardar, es para nuestro bien, para que pongamos mayor atención en ello, no para que sea limitativo. Ciertamente nos quedamos en la dimensión, ya sabemos, si hay una falta, hay un pecado que hace que yo me tenga que confesar para acercarme a la comunión. Bueno, si te tienes que confesar, querido amigo, vale la pena que quites todo aquello que sea un obstáculo que te impida participar plenamente de la Eucaristía. Yo te preguntaría algo. Ya ves que el sacerdote levanta a Jesús Eucaristía y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Es una referencia al texto que acabamos de escuchar. Pero yo te preguntaría, ¿crees que haya todavía una dicha mayor que haber sido invitado? ¿Tú qué dices? El sacerdote lo dice, está tomando la palabra del Señor. Habrá una mayor alegría que haber sido invitado, porque tú estás siendo invitado, pero quizás no estás yendo a ella, a la misa. Pero yo sí te quisiera decir que hay una alegría mayor. A mí en ocasiones se me antoja decir, no solamente dichosos los invitados a la cena del Señor, sino se me ocurre decir, o se me antoja, pero más dichosos los que además participan de la Eucaristía, del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sí? El Señor es grande y el Señor, pues yo retomo un poquito el tema del día de ayer, el Señor me quiere sanar de mi pobreza, me quiere sanar de mi ceguera, me quiere sanar de aquellas cosas que me hacen que yo esté lisiado. Un cojo es también un lisiado, pero el Señor Jesús los distingue. Ahí nos quedamos con esto. Pero ciertamente, físicamente, puedo estar cojo o no, lisiado o no. Puedo ser ciego o no, puedo estar pobre o no, materialmente. Sin embargo, entraríamos en la dimensión psicológica. Verdaderamente hay personas que tienen una baja estima, son pobres. Verdaderamente hay gentes que están llenas de un ego que les impide ver, son ciegos. Verdaderamente hay personas que emocionalmente están atoradas, no pueden expresar emociones, están lisiados. Hay quienes aman, pero son egoístas, envidiosos, están cojos. Bueno, pues esto mismo que yo acabo de decir, en lo psicológico, el Señor también te quiere liberar. Y si es moral, bueno, pues ahí está la confesión, ¿eh? Ahí está la confesión. Esa pobreza moral de vivir en el pecado. Esa estar lisiado, igualmente herido por el pecado que cometí. ¿Cuántas veces algunas personas dicen, Padre, hace 20, 30 años que no me acercaba a confesar, porque pensé que no tenía perdón de Dios? ¿Cuántas veces algunas personas van cojeando con un vicio que no han podido superar, pero que necesitan presentarlo ante la gracia de Dios? ¿Y cuántas veces hay ciegos que no ven al prójimo? En fin, querido amigo, tú y yo somos invitados al banquete. Esto es lo importante, ¿eh? No le pongamos pretextos, no le pongamos trabas al Señor. Con entusiasmo vayamos a la misa y dejemos que
Él nos sane. Ya sea porque somos de los primeros invitados o de los segundos, no importa. Lo importante es estar con el Señor, anticipar el cielo, porque dichosos los invitados a la cena del Señor, porque ellos verán a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. De nosotros es el reino de los cielos, aquí en la tierra y en la vida eterna. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén. Palabra me da.